La inflación es un impuesto al efectivo. Ahora que la inflación ha renacido, empezamos a valorar nuevamente que tenemos que ganarle a la inflación. Y la mayoría de personas ven las inversiones como si fuera una caja negra, y en verdad no es otra cosa que financiar a las empresas, y a cambio de ese financiamiento uno recibe un retorno. Si lo que tú vas a hacer es, mira, estoy armando mi capital para poder comprarme una casa, estoy armando mi capital para la educación de mis hijos, ¿ya? Es decir, voy a armar un dinero por 5 años, 6 años. No hay ninguna forma racional de que no te convenga invertir. Nosotros ya tenemos una frase que es págate a ti mismo primero, ¿ya? Y lo que quiere decir eso es, la gran mayoría de personas lo que busca hacer es, recibe un sueldo, 2.000 soles, 1.000 soles, el número que sea, gasta y trata de ahorrar lo que le queda. El págate a ti mismo primero es invierte esa ecuación. Ahorra primero, ahorra o invierte si es que ya tienes la tranquilidad para hacerlo, primero, y de ahí gasta lo que te queda. Cuando uno piensa en invertir es cómo empiezo, ¿no? Ujú, Y yo siempre digo, mientras antes empieces es mejor por el ujú, interés compuesto, mientras más tiempo pase, ujú, más interés genera el interés. Entonces se vuelve una bola de nieve tremendamente positiva. ujú. Waldemaro, yo incluso tenía una consulta inicial, pero quise iniciar por el dato duro que me arrojaba un poco Sí. el background. En nuestros países, ¿no? Es muy poco común, ¿no? Hablar de inversión de manera con el dinero personal, ¿no? Normalmente se ha hablado de ahorra, ahorra, y en el peor de los casos es gasta, gasta porque es tu trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido el cambiar un poco esa forma de pensar en los usuarios que ya están en TIVA y qué trabajo están haciendo para poder captar a nuevos usuarios? Sí, claro. La conversación, yo la ato mucho con una conversación sobre educación, ¿ya? Eh, Querramos o no, hay que encontrar una forma de ganarle a la inflación. La inflación es un impuesto al efectivo. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a que eran números bastante bajos, 2, 3%, a pesar de que eso igual en 5 años sea 15%, parecía bajo. Ahora que la inflación ha renacido, empezamos a valorar nuevamente que tenemos que ganarle a la inflación. Entonces, la conversación de pasar del ahorro a la inversión, yo la ato mucho con pasar de entender el valor del dinero hoy versus el valor del dinero en el futuro, ¿ya? Eh, y ese es, nosotros realmente no hacemos un esfuerzo de venta de inversiones, o sea, eso no es, lo que tú haces es darle las herramientas a las personas y explicarles para qué sirve. Y la verdad que una vez que haces eso es una decisión casi natural, ¿ya? Ujú, Eh, nuestro, nuestro foco con las personas que no han invertido antes, que son la gran mayoría de las personas que utilizan la plataforma TIVA, es siempre empezar explicando sobre cuáles los beneficios de invertir, por qué se genera el retorno. Esa es una parte muy importante. ¿Por qué es que se genera el retorno? Y la mayoría de personas ven las inversiones como si fuera una caja negra, y en verdad no es otra cosa que financiar a las empresas, y a cambio de ese financiamiento uno recibe un retorno. ujú, ¿Ya? Es así de simple. ujú, Eh, entonces, a tu pregunta, eh, la mayoría de nuestros clientes es la primera vez que están invirtiendo. Nosotros lo que hacemos para poder cambiar el chip de ahorro e inversión es ujú, explicarle a las personas que la inflación es un impuesto sobre el efectivo y que tienen que encontrar una forma de que rinda más. ujú. Y finalmente, el camino a esto es educación financiera, que es lo que nos dedicamos. Tenemos un programa educacional llamado Educativa con el cual somos muy agresivos, Ujú, realmente, yo diría. ujú, ujú. Hay un pasivo, ¿no? En Perú y entiendo que también es en muchos países de Latinoamérica con respecto al tema de las finanzas personales. Sí. Esto, digamos, ha marcado a Tiva en estos primeros meses de su lanzamiento, o es que había un bolsón de peruanos que estaban dispuestos a invertir, pero no sabían cómo y Tiva de alguna u otra manera les alivianó el camino. Yo creo que es mucho más lo segundo a lo primero.
¿ya? Yo creo que ha sido mucho más había un grupo de peruanos que querían invertir, que tenían excedentes y que no habían encontrado la forma de poder hacerlo y que TIVA fue una forma de poder hacerlo. Ujú, Invertir bien, ujú, invertir en algo que te va a generar retornos sostenibles en el tiempo. ujú, El primer grupo que mencionas, que es el grupo de finanzas personales, es un grupo que yo creo que tenemos algunos en TIVA, ujú, pero que creo que todavía no han dado el paso completo, ¿ya? Y es donde creo que tenemos nuestro mayor reto para el año que viene ahora, ¿ya? Porque en verdad ese es el grupo más grande. Ese es el grupo de personas eh, que está buscando estabilizar sus finanzas y que TIVA puede ser parte de la solución para esa estabilización de sus finanzas. Nosotros ya tenemos una frase que es págate a ti mismo primero, ¿ya? Y lo ujú. que quiere decir eso es, la gran mayoría de personas lo que busca hacer es, recibe un sueldo, 2.000 soles, 1.000 soles, el número que sea, gasta y trata de ahorrar lo que le queda. El págate a ti mismo primero es, invierte esa ecuación. Ahorra primero, ahorra o invierte si es que ya tienes la tranquilidad para hacerlo, primero, y de ahí gasta lo que te queda. Y cuando tú inviertes la ecuación, es muchísimo más fácil manejar tus finanzas, porque ya no tienes que preocuparte de manejar un Excel de 500 líneas donde tratas de llevar la contabilidad de todo lo que gastaste. Lo único que tienes que preocuparte es de haber separado el dinero para las 3 o 4 cosas que realmente te importan. Y de ahí ya puedes gastar en el menudeo tranquilo. De acuerdo. El aplicativo te da opciones, ¿no? De ir construyendo un Sí, poco tu perfil respondiendo preguntas. De acuerdo a los clientes que ya tienen en Tiva, ¿cuál sería el perfil del inversionista peruano o el inversionista que ya está en Tiva, para ser más sí, exacto? por supuesto. A ver, mira, por diseño, si estos perfiles no te dan que el perfil más común es el moderado, algo tienes chueco, ¿no? Ujú, Porque en promedio somos moderados, ujú, es por diseño ese perfil. ujú. Entonces, el perfil más común que tenemos en TIVA es el perfil surfista, que es nuestro perfil moderado, ¿ya? Lo que sí es particular de de los principios de TIVA es que tenemos un pico en los perfiles más agresivos, ¿ya? Yo creo que es porque los early adopters en general son más agresivos. Entonces, Ujú, no es una distribución perfecta entre los digamos, no es una distribución normal entre los 5 perfiles, ujú. sino tenemos más agresivos de los que tenemos conservadores. Pero el 40% son surfistas. De acuerdo. Digamos, de alguna u otra manera, con esta información que ustedes ya tienen, ¿no? Recogida por la cantidad de clientes que ¿Sí? manejan, ¿cómo resuelven esta duda continua entre ahorrar o invertir, ¿no? Se entiende que en la inversión hay un poco más de riesgo. Por lo Sí. menos eso es lo que entiende el común y silvestre, ¿no? De la calle. Pero, ¿cuál es la mejor opción? Y te lo pregunto sabiendo que me vas a decir invertir, pero ¿cómo se lo explicarías en fácil a una persona que está en esa disyuntiva? Sí, por supuesto. Mira, la forma más fácil de pensar en eso es en cuánto tiempo voy a necesitar ese dinero, ¿ya? Si voy a necesitar ese dinero en los próximos 3 meses, realmente no lo inviertes. O sea, lo que vas a ganar versus el riesgo que vas a tomar, no vale la pena. No es una ecuación que vaya a tener sentido para ti hacerlo, ¿ya? Entonces, en ese caso yo te recomendaría que ahorres. Si lo que tú vas a hacer Ujú, es, mira, estoy armando mi capital para poder comprarme una casa, estoy armando mi capital para la educación de mis hijos, ¿ya? Es decir, voy a armar un dinero por 5 años, 6 años. No hay ninguna forma racional de que no te convenga invertirlo, ¿ya? Invertirlo bien, que quiere decir invertir de manera diversificada, invertir a bajo costo. Hay muchas formas de invertir mal, ¿ya? Pero invertir bien es la clave de obtener estos retornos sostenibles en el tiempo. Entonces, a tu pregunta de cómo decide uno entre ahorrar o invertir, ¿a cuánto tiempo a cuánto tiempo quieres tener ese dinero? Si lo quieres tener a menos de 3 meses, déjalo en tu cuenta de banco, no lo inviertas. Si estamos hablando de que, oye, no lo vas a utilizar en 3 meses o más, ya te empieza a convenir, ya empieza a ser relevante el retorno que puedes obtener. ujú, ujú. Eh, Estamos en una época desde el 2020 que se han ido soltando CTS, AFPs,
Sí, pero cada año, 2020 es muy distinto al 2021, ¿no? El 2020 pues era todo una incertidumbre, el 2021 un poquito se fue disipando la nubosidad y en el 2022 seguimos un poco con esa política, ¿no? Eh, ¿Qué podría hacer el peruano con ese dinero que está entrando, ¿no? Siempre se dice que lo va a gastar, lo va a invertir en su casa, va a hacer un departamento, pero ¿qué podría aconsejársele? ¿Qué podría hacer sí. con ese dinero que está ingresando ahora? A ver, primero hay un grupo de personas que no está en una buena situación para empezar a invertir, ¿ya? Personas que tengan deudas a tasas muy altas, por ejemplo, ¿no? Esas personas lo que deberían hacer es pagar sus deudas, ordenarse financieramente antes de empezar a invertir. Entonces, la primera recomendación que yo le daría es no utilices este dinero para gastar. Si estás endeudado con tasas altas, baja tu deuda de tasas altas, ¿ya? Si no estás en esa situación y realmente esto ya es un excedente para ti, tienes que encontrar la forma de que ese dinero rinda, porque ese dinero te iba a dar una pensión y ahora lo has retirado y tú te vas a tener que encontrar la forma de que te dé los retornos para que te pueda dar esa pensión, ¿ya? Ahí ya viene una lógica sobre cómo invertir ese dinero, ¿ya? TIVA es una de las herramientas que uno puede utilizar para eso. Te recomendamos un perfil, te recomendamos un portafolio y te ayudamos en el paso a paso de cómo invertir ese dinero, o tú puedes elegir cómo invertirlo directamente en cualquiera de nuestros 28 fondos mutuos, ¿ya? Eh, Así como TIVA, hay otras herramientas. Confío en que nosotros somos la mejor que hay en el mercado peruano, pero es verdad, hay otras herramientas que también permiten hacer algo similar, ¿ya? Si es que no lo quieres utilizar para pagar deudas y tampoco lo vas a utilizar para invertir, ¿no? Realmente lo único que te queda es tenerlo en caja, ¿ya? Y tenerlo en caja, lo que quiere decir es que la inflación se lo va a comer, ¿ya? La inflación es un impuesto al efectivo, ¿ya? Es un impuesto que no se cobra explícitamente, se cobra implícitamente. Lo que quiero decir es no le quitan el nominal, pero le quitan el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que hace la inflación. Entonces no te va a quedar otra que tenerlo en caja. Lo que te va a llevar a que todos los meses vas a escuchar la inflación fue 3%, 2%, 1%, y simplemente vas a tener que eventualmente llegar a términos con, ok, eso es lo que estoy dispuesto a perder por no tomar el riesgo de invertir, ¿no? De acuerdo, ahí se me quedó prendido, apagado. ¿Ha afectado la coyuntura a la propuesta de TIVA? ¿Hay un temor del inversionista peruano a usar la plataforma? Hablamos de la política en principio, ¿no? De lo que pasa en Perú, porque el tema de la guerra, pues, no se puede negar. O sea, ¿y hay algún otro efecto de algún otro hecho en esta situación, en esta coyuntura que le haya afectado a TIVA o al inversionista en general? Mira, lo que sucede es que la propuesta de TIVA más importante es diversificarte fuera de tu país. O sea, nosotros no creemos que uno debería invertir una gran parte de su riqueza en Perú. Perú es 3% de la economía mundial, o sea, digamos, no tendría sentido, Ujú. ¿no? Entonces, la gran mayoría de inversionistas invierte fuera de Perú. Me atrevería a decir que más del 90% de los que invierten a través de TIVA invierten fuera de Perú, ¿ya? Eh, entonces, la coyuntura local realmente no ha afectado mucho el comportamiento de los usuarios en TIVA. Lo que sí afectó fue el comienzo de la guerra en Ucrania, ¿ya? Porque eso afectó a los mercados mundiales. Y nuestros clientes están expuestos a los mercados mundiales, no están expuestos al mercado local en Perú. En la gran mayoría, como te decía, más del 90%, ¿no? Hay una parte pequeña que sí está expuesta al mercado local en Perú. De acuerdo. TIVA cobra una comisión, ¿no? Y digamos, hablar de comisión en Perú a veces también genera ciertas suspicacias. Cuéntanos un poco cómo es esa Sí. política. A ver, TIVA en concreto no cobra ninguna comisión adicional a la comisión del fondo. El Ujú, fondo cobra una comisión, ¿ya? ujú, Esa comisión es la misma que si tú invirtieras 100 soles o 1 millón de soles, ¿ya? ujú, Porque eso es una parte muy importante, es ujú, que el que tenga menos no tenga que pagar más, ¿ya? ujú. Eh, Esa comisión la cobra el fondo y de ahí lo que hay es el administrador del fondo remunera a TIVA por sus servicios, ¿ya? Pero no es una comisión adicional que paga el cliente. El cliente pagaría la misma comisión
invierte en ese fondo a través de TIVA o a través de cualquier otro de los canales que le permite invertir en ese fondo, que era muy importante para nosotros, porque lo que queríamos era generar transparencia de precios, reducir los montos para que pudiera acceder cualquier persona y asegurarnos de que los precios sean equitativos para todos, es decir, que no haya una diferencia de ello, como yo pongo más, pago menos, ¿no? Valdemaro, Sí. algún comentario final, algo que se haya quedado en el tintero y que quieras adicionar? No, a ver, más allá de agradecerte, una recomendación que siempre le doy a las personas es, cuando uno piensa en invertir, es cómo empiezo, ¿no? Ujú, Y yo siempre digo, mientras antes empieces es mejor por el ujú, interés compuesto, mientras más tiempo pase, ujú, más interés genera el interés. Entonces se vuelve una bola de nieve tremendamente positiva. Lo negativo cuando tomas deudas es tremendamente positivo cuando uno invierte. ujú, Lo segundo es, invertir bien es bien aburrido, ¿ya? Invertir bien es hacer las cosas de manera bien metódica, invertir acorde a tu perfil de riesgo, invertir en ujú, un portafolio diversificado. La verdad que no es como las películas, es bien metódico y bien aburrido en el fondo, ujú, ¿ya? Y lo tercero es este concepto de págate a ti mismo primero. Yo creo que ese concepto cambia la vida. Una vez que lo empiezas a hacer así, no te tienes que preocupar de llevar un Excel de 150 líneas, solo te tienes que preocupar de ahorrar para las 3 o 4 cosas que realmente son importantes para ti. Y eso te cambia, te libera, porque lo ujú, que sucede es, recibes tu sueldo, separas el dinero para esas 3 cosas importantes para ti y de ahí puedes gastar sin tener que preocuparte de cuidar el gasto hormiga, ¿no? Porque ujú, ya ahorraste para lo que quieres lograr. ujú. Sí, bueno, el gasto hormiga hace demasiado daño, diría yo. Pero bueno, Valdemaro, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, ha sido un placer.